Dios les bendiga. En esta ocasión tenemos la oportunidad de estar con una de nuestras hermanas pioneras de nuestra iglesia Asamblea de Dios Montemoria. Como ustedes sabrán, estamos a pocos días de celebrar nuestros 50 años de aniversario en nuestra iglesia Asamblea de Dios Montemoria. Cuéntenos, hermana María, ¿cómo se siente usted de llegar a los 50 años de Asamblea de Dios Montemoria? Bueno, buenas tardes a cada uno, ¿verdad? La verdad es de que yo me siento bendecida, emocionada y agradecida con Dios, ¿verdad? Que realmente casi no he sentido que ha pasado el tiempo. Ya vamos para 50 años y para la gloria de Dios estamos aquí todavía, ¿verdad? Con la bendición y el deseo de seguir trabajando para el Señor. Amén. Y cuéntenos, ¿cuál es el recuerdo más especial que guarda de estos 50 años en la iglesia? El recuerdo más especial, Así es. pues hay muchos. Uno en específico que usted diga, este me marcó. Pues el recuerdo, como le decía, hay varios. Fue el día que yo me bauticé. Fue una experiencia muy hermosa que pues que no se me olvida, y eso me marcó para poder yo servirle al Señor. Y de ahí para adelante, pues yo ya empecé a trabajar en la obra, ¿verdad? ¿Y cómo ha visto cambiar la iglesia y la comunidad a lo largo de los años? Bueno, pues durante todo el tiempo de que yo tengo de estar en Montemoria, siempre ha habido bastante, como le dijera, bendición. El Espíritu Santo ha estado con nosotros. Ciertamente hay en las iglesias tiempos altos, tiempos bajos, pero hemos perseverado y hemos estado en la iglesia, y sí ha avanzado bastante, ¿verdad? Porque hay enseñanza y podríamos decir que es una iglesia viva, ¿sabe? Porque aquí tenemos ministerios para todos, ¿verdad? Amén. Tenemos niños, tenemos ministerio de jóvenes, ministerios con adultos, con damas, con caballeros específicamente, y en la juventud pues también, ¿verdad? Se está trabajando con ellos, de manera que yo creo que hemos avanzado bastante, ¿verdad? Amén. Cuando usted ingresó a la iglesia, ¿cuál fue el primer ministerio que usted tuvo como miembro oficial ya de la iglesia? Como miembro oficial de la iglesia, yo empecé a trabajar con niños. Pero me llevó un poco tiempo esperar a que pudiera tener ese privilegio, por decir así. Pero afuera en la calle yo trabajaba con los niños. Trabajaba en lo de Bran, en Carolingia, en las casas con los niños, porque el Señor me ha dado ese ministerio de trabajar con niños. Pero aquí en la iglesia tuve que esperar un tiempo, porque todavía no podía tomar privilegios, ¿verdad? Entonces tuve que esperar un tiempo, pero cuando comencé, yo comencé a trabajar con niños. Comencé a trabajar como directora de la iglesia infantil. Ahí cuando fue mi primer trabajo aquí en la iglesia, ¿verdad? Trabajar en ese ministerio. Qué bonito. Ajá, sí. Qué bonito. Cuéntenos un poquito acerca de la historia que usted vivió aquí en Asamblea de Dios Montemoria, desde que usted ingresó hasta ahora en los 50 años. Si usted ha sentido que algo ha cambiado o que todo sigue siendo igual. Cuéntenos un poquito acerca de Asamblea de Dios Montemoria en sus inicios y ahora en sus 50 años. Sí, yo quiero contarle que cuando yo llegué a la iglesia, tenía 4 años de la iglesia, ¿verdad? Pero a mí me interesó saber cómo habían comenzado, quiénes habían estado y todo eso. Empecé a indagar con los hermanos desde entonces. Y entonces ellos me contaron de que en una familia ahí en Carolingia, el jefe de la familia era hermano Orbelio López. Y ahí en el hogar de él empezaron a trabajar como las células que nosotros hacemos en casas de provisión. Entonces él comenzó a trabajar el 17 de julio del 76, después del terremoto, ¿verdad? Porque ellos eran de Bethesda, y ellos empezaron a trabajar con la idea de formar una iglesia, ¿verdad? Porque anteriormente a eso, como por el mes de mayo, había habido una campaña masiva acá en Carolingia, en unos campos que estaban vacíos. Ahí se hizo una campaña grande de parte de Bethesda,
y el fruto que hubo ahí, ellos lo empezaron a reunir y a cultivar, y ahí fue que nació Montemoria, en un hogar. Ajá. Y ahí pues me comentaban que la familia de hermano Orbelio, la familia de hermana Bertita Escolín, la familia de un hermano Juan de la Cruz y varios hermanos que venían de allá de Bethesda, más los que aceptaron, se reunieron ahí, comenzaron a trabajar, pero la idea de ellos era fundar una iglesia, ¿verdad? Entonces luego ellos empezaron a trabajar, se reunieron, ya no cabían en la casa, pienso yo, entonces tuvieron que irse a una colonia que estaba de enfrente de Carolingia, que se llama Miralvalle, y ahí alquilaron una casa y siguieron reuniéndose. Ahí en Miralvalle les pusieron a un pastor de parte de Bethesda, nombraron un pastor ahí de apellido Rodman, su nombre no me recuerdo por el momento, de apellido Rodman, estuvo ahí no sé cuánto tiempo, pero luego después lo cambiaron y ellos tuvieron que regresar de ahí para Carolingia y se regresaron al hogar de una hermana, Bertita Escolín, que fue una de las pioneras ahí, y ella cedió su casa para que ahí siguieran con Montemoria. Ahí nombraron como pastor a un hermano de nombre Ismael Flores, y él se llamaba Ismael Flores. Fue cuando él estaba cuando yo llegué ahí, a la iglesia, ¿verdad? Y llegué por recomendación de mi hermano Juan Pablo, que él era pastor también. Él fue y me recomendó con él, y el pastor me empezó a visitar y a invitarme, y hasta que logró que yo fuera a la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, estaba hermano Ismael Flores, un pastor muy, muy especial también, era un joven. En ese entonces era soltero y se dedicaba a trabajar estuve como 2 años cuando él estaba pastoreando ahí. Y bueno, pues ahí empezó a trabajar mi hijo Cristóbal como presidente de jóvenes. Y después, por alguna razón, lo cambiaron cuando llegó el pastor Mateo a la iglesia, ¿verdad? Y seguía la iglesia, seguía creciendo más, se añadían, así como dice la palabra, ¿verdad? Cada día los que habían de ser salvos. Y ya cuando el pastor Mateo llegó, ya había más familias congregadas. Y pues como le digo, ellos formaron mi carácter espiritual, ¿verdad? Y con la palabra. Y yo siento que aquí en Montemoria ha sido muy bendecido. Y el pastor Mateo pues trabajó duramente también acá en la iglesia. Y luego después nos trasladamos para acá, que fue un terreno que se compró cuando el pastor Ismael Flores estaba, y se compró a plazo, se puede decir. Y la iglesia de ese entonces pagó pagamos entre todos, ¿verdad? Lo que se debía del lote. Y ya con Pastor Mateo nos pasábamos para acá, a este lugar, en donde hoy está la iglesia. Pero era cuando nos venimos de allá de Carolingia para acá, se construyó una casa de lámina de 2 aguas, en donde estaba el templo, y otra casa de lámina para los pastores, ¿verdad? Entonces ahí estuvimos, que le digo, como unos 3 años, no, de eso sí no tengo fecha. Y ya cuando ya estaba construido acá, ya se trasladó para acá ya, y de aquí pues ya no se ha movido a la iglesia. Gracias, hermana María. Creo que es una historia que para los que no tenemos mucho tiempo de estar en la iglesia nos motiva a seguir adelante y creer en que el Señor es el único que nos puede dar en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Y la última pregunta sería, hermana María, ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones para permanecer fieles a Dios y servir en la iglesia? Bueno, mi consejo para las nuevas generaciones sería de que traten la manera de entregarse al Señor, pero especialmente que traten de pedir el bautismo del Espíritu Santo, ¿sabe? Porque el bautismo del Espíritu Santo nos da poder y nos capacita para el trabajo de la obra. Si no pedimos el bautismo del Espíritu Santo, no lo vamos a recibir. Yo le quiero contar que yo pues, cuando todavía no venía a la iglesia, todavía no
no conocía al Señor, escuchaba palabra de Dios, hacía en la radio, e incluso en campañas, pero nunca me había entregado al Señor, ¿verdad? Y cuando yo me entregué al Señor y empecé a, a ver el bautismo del Espíritu Santo, a preguntar, porque yo a veces me gusta preguntar, ¿verdad? Y preguntar qué era eso del Espíritu Santo. Y las personas me decían, el Espíritu Santo es algo que nadie puede explicar, que no se puede explicar, por la razón de que el Señor obra en uno de diferentes formas, de diferentes maneras, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo. Entonces yo terminé de entender que nadie me lo podía explicar y empecé a pedirlo. Y una vez me recuerdo que, bien claro tengo esa vez que yo le dije, Señor, si tú realmente eres un Dios vivo y un Dios que envía la bendición sobre todos nosotros, aún ahí todavía yo no era cristiana, yo te ruego que me des lo que nadie me puede explicar. Fíjense. Y luego yo acepté al Señor Jesucristo, ¿verdad? De cierto que yo lo acepté en un sueño, ahí. Pero para tardé tiempo en poder llegar a una iglesia. Pero como yo le pedí a Él que me diera lo que nadie me podía explicar, el primer día que yo llegué a la iglesia, ese el primerito día recibí el bautismo del Espíritu Santo. Wow. Y eso yo lo tomo como que eso, el poder del Señor desde que comencé mi vida cristiana aquí en la iglesia, eso es lo que me ha mantenido, ¿verdad? Amén. Porque pueden venir pruebas, pueden venir luchas, pero el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, para fortalecernos, ¿verdad? Amén. Y para decirnos que tenemos que seguir adelante. Amén. Mi consejo para las nuevas generaciones sería eso. Amén. Y uno de los anhelos más grandes de mi corazón es ver a los niños llenos del poder del Espíritu Santo, porque los niños también pueden recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Entonces, a las nuevas generaciones, que sea ese el anhelo de su vida. Pedir el bautismo del Espíritu Santo para que les dé la fortaleza, la fuerza y puedan estar capacitados, ¿verdad? Señor Jesucristo está con nosotros, Él ha dicho que está con nosotros todos los días, no nos deja, no nos desampara, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para realizar la tarea que Él envió, ¿verdad? De predicar su palabra y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Amén. Entonces los jóvenes, los niños, los ancianos, todos pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo he estado aconsejando últimamente que si no lo tienen, que lo pidan, porque el Señor nos da como nosotros pedimos, Amén. ¿verdad? Y yo tuve esa experiencia con el Señor. Entonces yo no me vanagloreo, sino que doy gracias a Dios porque eso es lo que me ha sostenido hasta el día de hoy, ¿verdad? Amén. Digo, siempre el Señor me ha tenido en victoria, aunque hayan pruebas y luchas, ahí estamos. Y eso es lo que pasaba en la iglesia, ¿verdad? Que los hermanos han entendido que el que nos da poder y autoridad aquí es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nuestros pastores que nos enseñaron eso, y hoy en día también estamos en eso, de que el Señor llene con su espíritu a la iglesia, ¿verdad? Amén. Entonces, sería mi consejo, buscar Muy al bien. Señor, entregarse de lleno, ¿verdad? Y pedir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y así todo lo que hagamos será con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Agradecemos mucho su tiempo, hermana María. Ha sido gratificante el saber cositas que quizá no sabíamos acerca de la Iglesia Asamblea de Dios Montemoria. Así que los invitamos a cada uno de ustedes a que formen parte de estos 50 años. Que el Señor les bendiga